Bueno, un fuerte aplauso para el escritor Elmer Mendoza, Vicente Alonso y Juan Manuel Rodríguez, que están con nosotros aquí en la Feria Internacional del Libro del Zócalo 2025, en el foro La Poesía es un arma cargada de sonido. El día de hoy nos van a presentar una trilogía del maestro Elmer Mendoza. Y les dejo la palabra a Vicente Alonso y a Juan José Rodríguez. Gracias. Va a ser todo un reto después de estas políticas que acaban de retirarse, que han dejado la vida desenfrenada en el universo. Pero esta sesión también tiene un punto de ellos que es Vicente. Sí, hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, en la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, que siempre ofrece contenidos interesantísimos. Para ir entrando en contexto, yo preparé, ustedes saben que siempre los funcionarios preparan tarjetas y si vamos a presentar al zurdo hay que preparar unas tarjetitas informativas. Yo les preparé a ustedes 10 cosas que hay que saber del zurdo Mendieta, que es un personaje que muchos conocemos, que muchos hemos leído desde hace ya varios años, pero que conviene refrescar la memoria ahora que están circulando estas nuevas ediciones de las 3 primeras novelas del zurdo. Primero, aclaremos que el zurdo es otro personaje, no creo el autor. claro, el zurdo es un detective de la Policía Ministerial del Estado, un tipo de 43 años y soltero, a veces a su pesar y a veces por convicción. Número 1, el zurdo toma terapia con el doctor Parra. De hecho, así lo conocemos al inicio de la saga, y el doctor Parra le recomienda, imagínense un policía que va al terapeuta y le cuenta sus problemas, y el doctor Parra le recomienda 2 cosas: estimular su cerebro y enamorarse, ¿no? La tercera tarea que tiene pendiente es resolver el pasado. Ese pasado turbulento incluye, por ejemplo, una sombra llamada Dominos, que es un cura del que el zurdo no guarda el mejor recuerdo, ¿no? Es un hombre que tiene frecuentes crisis y que se perfila a sí mismo siempre preguntándose cuál es su función en la vida. Número 2, saliendo de la prepa en busca de su vocación, y eso lo sabemos ya avanzada la saga, se metió a lo que llaman allá en el norte de América. Llegó a Estados Unidos 3 coches con droga y le dio a su mamá la mitad del dinero, él se gastó la otra. 3, es un detective que estudió literatura hispánica porque es un lector asiduo. En su librero, de hecho, encontramos muchos títulos, desde Pedro Páramo a Noticias del Imperio, una novela de Fernando del Paso que juega un papel importante desde el principio de la saga. Vemos también a Mónica Lavín, de don Antonio Parra, que nada que ver con el doctor Parra, a Gilberto Owen y a Mario Borges. El zurdo lo expresa así: lee lo que le cae de cualquier tema, menos novelas de amor, ¿no? Y bueno, después conoceremos a un personaje muy cercano a él que sí lee novelas de amor. El zurdo, número 4, usa botas marca Toscana, ¿no? Y las define como rudas, feas, indecentes.
indeseables. Viste generalmente de negro y digamos siempre tiene que estar cuidando, ¿no? este balance con la salud mental. 5. Aunque su base de operaciones es la jefatura de policía, muchas veces sostienen reuniones importantes en otros lugares como el Café Miró o en el restaurante El Quijote. En el Miró, por ejemplo, sostienen la primera cita con una personaje que se llama Samantha Valdés, hija de un poderoso narcotraficante, y que ella misma llegará a ser con el tiempo la cabeza del Cártel del Pacífico. Por cierto, el Miró existe en Culiacán y también existe Rudy, su propietario. Lo sabemos porque hemos ido. 6. Al Miró lleva a veces a Cris Toledo, que es su mano derecha en las investigaciones, aunque como él dice con frecuencia, la mano derecha a veces no sabe lo que hace la izquierda. Cris Toledo es un ex agente de tránsito que se ganó el respeto del zurdo precisamente porque se atrevió a levantarle una infracción. Frente al malificador Mendieta, Cris Toledo le levanta una infracción sin que le tiemble el pulso. Un detalle importante de la manera como están contadas las novelas del zurdo Mendieta es la omnisciencia de la voz narrativa, que nunca es total, pero que consigna los detalles muy importantes. Por ejemplo, en esta primera novela, Balas de Plata, vemos que Cris Toledo de pronto está desmotivada, como que quiere tirar el arma, dice, no, ya no tiene sentido seguir cambiando aquí, y después nos enteramos de que andan sufridas, ¿no? Entonces, todo tiene una explicación. La relación con la ley es complicada, por supuesto, y después para que habláramos de esta difícil relación. 7. Como todo norteño, el zurdo tiene familiares del otro lado. Por ejemplo, un hermano suyo, Enrique, el que después sabemos su pasado turbulento, vive en Oregón. Y voy a adelantar un poco, pero seguramente muchos de ustedes ya saben, el zurdo se entera de que también tiene un hijo viviendo en California, un hijo de nombre de Wilson. 8. Más que leerse, las novelas del zurdo se escuchan, no solo porque están llenas de música, ¿no? El zurdo siempre está escuchando música en su dieta, los personajes siempre están oyendo música, pero también nosotros cuando leemos las novelas las vamos escuchando, porque el maestro N describe con el oído, hace un trabajo perfecto del lenguaje, no por nada se reconoce como discípulo de Fernando del Paso y es un miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Ya me acaban, me faltan 2, 9. No me queda muy claro si es producto de la terapia con el doctor Parra o por su soledad, a veces forzada o a veces voluntaria, o por el estrés postraumático de los muchos atentados a los que va sobreviviendo, pero el zurdo entabla un diálogo con su propio cuerpo y no siempre es un diálogo amable. De pronto tienen fuertes discusiones porque el cuerpo le pide cosas y el zurdo no siempre le cumple. Y 10, en buena medida, la saga del zurdo es una saga detectivesca, por supuesto, pero también sobre la paternidad. Vemos ese vínculo por todas partes, ¿no? Padres e hijas, madres e hijos. No solo las que ya mencionamos, sino también las del secretario Canizales con su hijo Bruno, ¿no? La de Samantha Valdés con su padre y a su vez con su hijo. Entonces esto propicia reflexiones que en otro momento estaban fuera del ámbito de acción del policial duro, ¿no? Que es, los tipos no tienen sentimientos, bueno, pues, el zurdo tiene muchos y a veces contradictorios. Entonces con eso podríamos empezar a reflejar este personaje que opinas como posible. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nos pusimos de acuerdo, pero dices aquí, en Vicente Alfonso, que es el escritor político muy disciplinado, iba a hacer una visión como esta del estilo de esta trilogía. Y yo quiero aprovechar para hacer un breve recuento sobre el café, de cómo conocimos Sinaloa en Culiacán. Claro que yo soy de Mazatlán, de ahí,
y con mis amigos eran nacidos en los 70, 68, gente de 58, 55, estaban los dos, los 20. Pero él era, luego era de 49. No es lo mismo la gente de diferentes etapas. Él era como un hermano mayor simpático, que uno lo veía siempre con su mochila de cuero intelectual, esa bolsita, antisolemne. Y en aquellos tiempos que había una gran, hicieron en España, ausencia de futuro, país movilizado, que no podía tirar de ese todo. Él lo hacía con gracia, tenía su editorial tan pequeña y hacía el trabajo en el mundo marginal. Tanto que algunos estaban acostumbrados a que él tenía que hacer toda la vida con esos autores que publican en revistas pequeñitas, bandoleras, y están haciendo libros pequeños. Cuando, oh sorpresa, en 1997-98, irrumpe el Liberal Busquets con una simultánea. Y nos da un ejemplo doble, tanto por ese alcance como su disciplina y compromiso. Yo le he visto a él a varias generaciones de ciudadanos que nos han enseñado a tener disciplina. Él un día descubrió el truco de Emmer. Él no es ingeniero, estudió el Politécnico de Ingeniería y también en la UNAM iba a letras, y tiene esa visión de los ingenieros de ver los problemas y los proyectos de frente, dividir los retos, hacer el gran lugar única. De este mes al otro voy a estar trabajando, y aquí se ve esa disciplina. Su novela que ya mencioné, Un secretario, El amante de Janis Joplin y Efecto Tequila, fueron 3 golpes de, no de efecto, porque el efecto momentáneo, literarios, pero él se reinventa muy bien en el sentido de que sigue corriendo riesgos por la trilogía de El zurdo me aquieta, el personaje. Él podría haber destacado sus otros personajes de otro tipo, pero nos da una visión muy fresca y él sigue arriesgando. Tiene una novela juvenil, tiene otras novelas que no están en un cargo siniestro policial, pero él le pasa como Julio Verne y otros autores, que algunas de sus cosas que él predijo están pasando actualmente en el país, en Sinaloa y en el mundo. Aclaro que él y yo siempre hablamos de la ficción, de la creación, pero como decía Vargas Llosa, el escritor debe mentir un conocimiento de causa, para que se dé ese suspenso de la realidad. En el caso de Elmer, un acierto muy grande de él fue el oído, el hablado y el calor. Cuando me entero que Elmer está publicado en Tusquets, circulando a nivel nacional, yo le pregunté así: hablo de un país en que las librerías eran las grandes, las del Zócalo y unas cuantas en provincia. Los lectores chicanos le habían entendido a Elmer y sí le entendieron y lo apreciaron, porque captaron el calor y el lenguaje y la frescura del idioma en el sentido bien aplicado de la palabra. Un famoso escritor, que he olvidado de trabajar en Bellas Artes, me dijo algo interesante. Mira, yo estuve en la cárcel. El lenguaje de él es muy realista, muy carcelario. Y aunque no ponga palabrejas o albures, como José Revuelta, de que tú sientes y que le conoces los asuntos. Yo creo que la obra de Elmer representa esa aventura del lenguaje, esa búsqueda. Yo, como explico, a veces me pierdo con algunas palabras. Culiacán y Manhattan están separados por hojas de carretera y media, 300 kilómetros, y 2 siglos de siglo de Roma. Pero nosotros aún Mesoamérica, Culiacán es Iberoamérica, yo que eso es Sonora, cuando se tiene otras palabras de la lengua de Oriente. No sé, aquí llaman equipatas, que llaman tranvía al camión que va a los pueblos, a ese carro pasajero de Mazatlán. Y aunque me perdía con algunas palabrejas, reconocía los tonos y pausas que tienen mis amigos cuando conversan con la gente mayor. Eso en realidad es algo no fácil de encontrar, porque grandes novelas como La Vorágine, porque es una novela de la selva, o de otros autores, como el propio Rómulo Gallegos, ocupaban su glosario final.
y uno se perdía en el lenguaje inmediato. Claro que era bonito ver la película de Canaima, con Jorge Negrete, y decir, el macho entre los machos, Marcos Vargas, y el Sutecuc y esos lenguajes de la igualina. Él no cayó en ese desequilibrio sinaloense de su colonia popular, que le llaman allá la colpo. Y los invito yo como lector a acercarse a esta trilogía y a los demás universos y multiversos que maneja Maestro de Mendoza con la narrativa y su increíble capacidad de monólogo que ha creado escuela. Cuando soy curado de libros de novela me sorprende la cantidad de monólogos que me caen en la tematones de personas que tratan de seguir el efecto de él, pero para bien y para desgracia es irrepetible. Su personalísima prosa es una forma de recrear y recrear la realidad que vivimos, de hacerla más soportable y entendible. Tú, Vicente, ¿cuál fue el primer libro que viste de él? El primero que leí creo que fue Un asesino solitario precisamente y recuerdo incluso por recomendación de mi maestro Federico Carrera, ¿no? Porque me dijo, mira, este es acercar la periferia al centro o al revés, jalar el centro hacia los lenguajes del norte, ¿no? Yo como buen norteño llegué hace 21 años a vivir acá y después conocí a Campbell, y Campbell era un entusiasta de toda la literatura norteña y específicamente, por supuesto, de la literatura de Mendoza. Y prácticamente yo creo que desde la semana que lo conocí me dijo, ¿ya leíste? No, pues lo que es. Entonces, me entusiasmó muchísimo y después me acuerdo que leí como unas 4 veces seguidas en la banca de James, porque es increíble el juego de perspectivas y el juego de lenguaje. Es una novela que también se oye y no nada más se oye. Yo también vivo en Denver, pero conocí a San Diego de niño, de adolescente, pasé los Wisconsin. Conocí a Rita un mes de abril de 92, que vengo del libro, nos hospedan, no te lo digo en nuestra red. Todo lo del gobierno, me mandaron esa vez que estaba no sé qué, y me quedo 2 días más parado, y él me lleva caminando al monumento de la Revolución, a un café de chinos, y él vivió de estudiante ahí. Me dio un tour por el News del Jaya y por todo México, de hecho. Me mostró un lugar en que había una mesera que había sido de joven, una cercana de casa. Y esa visión de su vida fue dura para él, para muchos cerebros que se vinieron a estudiar el Politécnico de la UNAM en los 70, 80, y yo me conozco. Hasta me contaba que jugaba béisbol en el momento de la Revolución Abajo, y como un tiempo vivía con una familia y no le alcanzaba ya para la renta y él me cobraba. Algunas historias emocionantes de familiares que vino a estudiar en la ciudad y acababan siendo adoptados por las personas que desertaban, después eran un cartucho. Y él me contó que un día le dijo un señor al que desertaba, es que un señor muy arreglo, me muy espagado. Y eso no lo muy grande. Padre, cuando quieres sentir donde pagues, le dijo él. Y yo en ese momento empecé a ver la ciudad como la ve la ciudad del cielo y alguien. Ojalá él me siga siendo aceptado por la ciudad, porque eso le trae a la luz. Quiero pasarle a él la voz, quiero preguntarle a él de Mendoza, que escucharon también, cómo él vivió, elucubró o se le apareció el personaje del zurdo de Mendieta. ¿Y por qué zurdo? ¿Por qué zurdo? De viva voz, cómo consiguió o encarnó ese personaje en su imagen. En el querido, le paso el micrófono, porque si no, no lo suelta. No. Muchas gracias, y gracias a ustedes que estaban aquí. Gracias. Y han dicho muchas cosas
diversos momentos que he vivido en los años que he escrito mi obra. Y bueno, ¿cómo lo concebía el absurdo y por qué absurdo? Yo quería escribir una novela policíaca porque cuando yo era lector, soy lector de novelas policíacas, de novelas de aventuras, y pues se me antojaba hacer. Yo quería trabajar dos géneros, uno que era escribir ciencia ficción por mi experiencia como estudiante de ingeniería en el Politécnico, pero después por la ciudad que he crecido, por la época en que he crecido y que me he desarrollado, pues me provocaba mucho todo lo que tenía que ver con el ambiente del universo del delito, digamos, ¿no? Y desde luego primero intenté lo de la ciencia ficción y fracasé, pero para el 2027 estoy poder leer una novela de supervivencia. Entonces, yo quería escribir una novela policíaca y le puse título, pero después no la escribí porque estaba haciendo notas para hacerlo, porque en una televisora pasaron una telenovela que se llamaba Igual que mi novela, y que tenía una canción muy bonita de Armando Manzanero, y dice, personal. Yo así lo cuento mi novela y de pronto me dicen, no, pues hay una telenovela que se llama así porque no soy televidente para mi fortuna, mi desgracia, no sé. Pero no sé, sí. Y tiene una canción muy bonita de Armando Manzanero. Bueno, paré, pero después, no sé cuánto tiempo después, una amiga mía la encontré, o ella me encontró a mí lágrimas, llorando, con muchas lágrimas, porque había matado a su mejor amigo y que además era el médico de su hija, que era un pediatra. Y entonces, pues, bastante, ¿qué pasa por ti? Entonces me dijo, quiero que me lleves al pueblo donde lo estaban velando. Y yo la llevé, y en el camino ella me contó la historia. Me contó la historia del amigo, ¿no? Ella, como amiga de él, que más o menos conocía parte de su vida, pues tenía un sospechoso, ¿no? Y yo me quedé rendido con la historia. Me acuerdo que fui a mi casa y hice notas y dije que esto es una novela. Pero la historia, pues, desde luego tenía final porque mi amiga no sabía quién había asesinado a su amigo, al doctor. Y entonces yo me quedé ahí. Y un día yo conté a mis lectores, a nosotros españoles que estaban en Busquets, que yo tenía buena historia policíaca, pero que no tenía final en verdad. Por favor, tú eres novelista, ¿qué te preocupa? Y entonces, a partir de ahí, pues yo dije, bueno, eso que lo puedo hacer. Y lo primero que hice fue diseñar la arqueología. Es decir, yo así trabajo, yo así enseño a mis alumnos, hay que diseñar los personajes, a los principales, a la protagonista, a los secundarios, hay que diseñar a todo un personaje que tiene un peso dentro de la historia. Entonces, hay que imaginarlo. Yo ya imaginé el zurdo, más o menos 80 de estatura, de 43 años, como dijiste tú, que vistiera de negro, pero no formar con playeras y una chamarra, ¿no? Y que no tuviera pelo largo acá, que usara el rock solid y que fuera que tuviera una inteligencia deductiva y que fuera lector, que tuviera una experiencia dentro del mundo de la delincuencia y que también pues tomara un curso como se refiere al municipio. Y entonces, una de las cosas que uno tiene que resolver son los nombres. Dice, a ver, ¿cómo se llama? Entonces yo tengo un amigo que es amigo de también, que todo el mundo odia, que vida me quiere.
en las novelas, sobre todo las novelas negras, yo tengo la teoría de que son necesarios los apodos. En el mundo de los escritores también, los apodos, ¿no? Es decir, que hay que tener un apodo para uno. Y de luego tengo un amigo que le decimos al sur, yo le conté a él porque todos mis amigos son directores del sur, ese es un tipo de dueño de un restaurante, ¿no? Y conocen, Sinaloa hay un puerto que se llama Tata y que ahora es un centro turístico muy bonito ahí cerca de Culiacán. Pues bueno, yo con eso me inventé el zurdo, todas sus características, un poco lo Jane Bond así, sin amores, pero con un pasado que un día le parece, es único y ahí ya me vino porque tenemos un amigo escritor que le apareció una hija que ya tenía hijos, y pegaba de poco, una hija que tenía que 30 años, por poco es la mamá no me dice eso, tiene su papá hasta que la mamá iba a morir, ella lo buscó y dijo, este detalle, y así fue, entonces pero el sur necesitaba una compañera india, lo busca Cristo Ledo y a él le gustó mucho el carácter de esa chica, la invitó, que la llevaron, la entregaron, y es su compañera, porque Cris es un complemento, ella tiene una inteligencia espacial, es decir, ella es la que ve todo, en el espacio, los indicios, y con la inteligencia deductiva que el sur lo tiene, pues los dos suman, pues difícilmente se les escapa un victimario. Yo quería preguntarte, hace rato hablabas de cómo se diseña un personaje, ¿no? Y efectivamente el zurdo es todo un personaje, pero también Gris es todo un personaje, y Samantha Valdés también es un personaje, y la relación que sostienen, por ejemplo, el zurdo y Samantha, creo que le da profundidad a la novela, porque si bien hay una corriente de la novela policíaca que suele ser maniquea, las mejores novelas policíacas son las que nos enseñan que no tenemos todo el bien de un lado y no tenemos todo el mal del otro, sino personajes llenos de claroscuros. Si bien Samantha es la capiza del cártel, le salva un montón de veces la vida al zurdo. Tienen que reunirse, intercambiar información, hacerse favores, y de hecho muchas veces Samantha le dice al zurdo, ven a chambear conmigo, y siempre hay esta tensión que también vemos en la vida real, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto, maestro? Antes que eso, yo quiero comentar lo que estoy diciendo, de que él tiene un talento para dos femeninos, Samantha Valdés y Boga, que se llama la novela. Para eso responde. Bueno, ahí desde la teoría de la novela, por cierto, hay una teoría, si es un detective privado, siempre debe tener una relación con el organismo oficial, con la policía. Eso le permite, pues, actuar. Pero yo, como mi detective policía, y yo pienso que los policías, los buenos policías deben tener también una relación con el mundo de la criminal, con el mundo de la delincuencia. Y lo que hice fue eso. Pero desde luego para crear a Samantha, un amigo mío cuando uno vive en Culiacán puede tener contacto con anécdotas que tienen que ver con la vida real. Y un amigo mío que nada que ver con el mundo del profesionista y eso, pero él tenía una prima que vivía en Phoenix, entonces él fue a visitar a su prima en una vacación con su esposa y dos hijos y todo eso, y resulta que la prima pues tenía su historia, ¿no? Llegó, los hospedó en su casa, todo muy bien,
y sin querer, una noche él y su esposa escucharon que llegaron personas con la prima y empezaron a platicar, se volvieron a una habitación y la prima les empezó a gritar, pero era gritos en que le estaba aumentando la progenitora, le estaba diciendo que se iban a morir a la señora, a los hombres. Y mi amigo me cuenta eso y dice, yo quiero necesito una personaje así. Y claro, la mitología de las mujeres de verdad es muy bonita, pues cuando comida de ser muy plantada, pero sobre todo una mujer muy delicada y muy fuerte. Allí fue que metí a Samantha Valdés, con un pasado amoroso muy difícil, pero en ese mundo fue caer viuda pronto, que se casó de ahí. Ella decidió no tener más relaciones con varones, con su mismo sexo. Y bueno, está con una novela de perro, nombre de perro. Y el tema es que ella incordiaba mucho al surdo cuando lo conoce. Pero por el surdo le cae bien. O sea, es como de esas mamás que tratan mal al hijo que la Samantha sigue ese sistema, lo molesta, pero como él dijo, la historia de la saga que ya son 7 ya, Samantha siempre está atenta al zurdo, y sobre todo el nombre de perro, que el zurdo, digamos que ya hace un servicio profesional, muy importante, pero Samantha como que lo acepta más. Y siento que su trabajo no está aceptado. Una pregunta que sobre es preguntarte cómo te nutres cuando has compartido la carpintería secreta de cómo te has entrado en personajes. ¿Qué tanto ha cambiado el universo de personajes con la vida real ahora de hoy día? Yo creo que se ha hecho más un poco mayor. A lo mejor en la novela de Entro por la ventana del baño que tiene como 44, 45, pero no mucho, porque tampoco no creo que sea grande, muy grande, que sea un poco 45 por ahí, 46 probablemente, pero sí más maduro, más plantado, y eso quiere decir que es más prudente, no se arriesga tanto, pero sigue siendo un detective muy deductivo y arriesgado, ¿no? Y sobre todo la gente que trabaja con él también, porque si él tiene un francotirador, es el que trae hasta por ahí, y tiene también ¿cómo se llama? El torturador. El Gori, que es el francotirador, ese tipo tiene su historia también, pero tiene también un experto que es en la de armas de prevención, que es el de Robles, y que es el que maneja la K-47 y el SARA, y cuando Samantha le presta, tiene el chopper para arriba, y el chopper pues es experto con armas largas como bazucas y eso. Entonces, el zurdo, digamos, es como el sueño de cómo debería ser la policía mexicana, que tenga todos los instrumentos, la arma para enfrentar con los malos, porque los malos andan súper armados, ¿no? Entonces, yo quisiera aprovechar, por acá nos acompañan, como sabe de la frente, varios alumnos de la licenciatura en creación literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces yo quisiera que nos dieras algunas recomendaciones para jóvenes que quieren ser escritores. Por supuesto, si uno lee tus novelas, se encuentran un montón de recursos, ¿no? Perspectivas, omnisciencia, cómo trabajar el lenguaje,
Pero, ¿qué nos dirías tú? ¿Por dónde empieza uno cuando quiere hacer una novela? Me permito recordar de tu discurso de ingreso a la academia, tú mencionas, para escribir una novela antes hay que leer 500. Eso suena un poco de miedo, pero al mismo tiempo es una aventura fascinante, ¿no? Y bueno, los rayos, cuando yo estaba en la facultad de letras en la UNAM, había que leer todos. Que salió un libro de Vargas Llosa o de quien sea, había que leerlo para la reunión del viernes. Y lo de Cortázar, la verdad es que había muchísimo. Y siempre con la idea de hacerme de ampliar todo el horizonte que yo podía manejar como novelista. En ese tiempo todavía no decidía si iba a hacer cuál era el género que yo iba a trabajar. Eso pasó. Y entonces en la UNAM yo encontré como el referente, el canon, el jefe de la narrativa en el mundo, ¿no? Que es James Joyce. Su novela Ulises, el retrato del artista adolescente, no. Pueden leerla los que piensen, pero vayan a Ulises y tómense un año. ¿Sí? Y Salvador Elizondo, que era un lector de ellos, decía que esa novela no era de su época. Quiere decir que se pueden sacar paros. La verdad. Y no solo en directo al capítulo 18 porque no tiene caso. Es el último, pero es un capítulo erótico. Entonces, no, es que cuando uno está en la escuela, lo que sea, uno aprende cosas y también son referentes, si los tomo como precursores, significa que uno tiene que hacer consideraciones respecto a los precursores que estaban aquí. Y mi precursor mexicano era Fernando del Paso y completamente, digamos, el palmuro no tanto, pero sí José Trigo y sobre todo nos dicen tiene que ver con la construcción de lo que es la progresión de todo el discurso narrativo. Y para aprender a hacer eso había que practicar. Y practicar significa escribir muchas páginas y nunca perder las ganas. Porque hay que definir, si quiero ser novelista, pues bueno, ese es el camino. Y quiere decir que voy a echar a perder muchas. Ahora pues normalmente ya no hay que echarme de clase. ¿Sí? Pero en aquel tiempo sí era máquina eléctrica, a veces, pero nunca eso sabía qué decir. Había una imagen en la antes de mí de que el autor sacaba la hoja y la hacía así, y llenaba bolas porque no funcionaba. Y tenemos claro que la primera versión no sirve, porque no es la primera versión cuando no escribo lo que sí. Y lo que me enseñó Fernando del Paso, de todas las cosas que me enseñó, pero cuando yo era al principio me dijo, el mercado me todo por los poemas. Lo que quiere decir que él nos explicaba mucho y uno tenía que entender, que yo me tenía que poner a escribir. Y significa abandonar la vida social. No cafés, no bares, no irse a pasear con los amigos, no puede ser un día, no beber, hay que trabajar. Es decir, para leer 100, 500 novelas, lleva sus años. Pero yo siempre pienso que es como se forman los médicos. Los médicos van a la facultad, luego se especial, especialidad, y pasan como 8 o 9 años. Y creo que los novelistas se más o menos. Puede haber un medio como Vargas Llosa, que está bien. Pero las novelistas que, todo por muchos de México, hay que ser así. Y malditos que tengan sentimiento de que es fracasado. No, es el que ir, quita el carro, hay que reencontrarse. Porque ser novelista es una de las prácticas que un ser humano puede hacer para ser sí mismo, para ser yo.
Y para ser yo quiere decir que estoy practicando, estoy desarrollando la vocación con la que nací. Pero la vocación es que no nace ya lista para hacerlo, ¿no? Aparte, a mí me gustan los deportes, pero no los deportes, sino los deportistas. Y, por ejemplo, mejor futbolista mexicano que no lo reconocen que sean 2 años, yo nunca vi por 2 años, pero yo sí sabía que cuando he jugado con la UNAM, todos iban para su casa y se estaban entrenando. Porque a veces tiraba para la casa. Y ¿cómo lo logramos? Porque se pasaba entrenando. Y cuando se fue a jugar a Europa, siempre le decían en el baño. Es decir, que le daban una cacarrilla y aguantó. Le ganó 5 millones nada menos. Es un ejemplo y es aplicado a la carrera de novelista, pues bueno, si va a una página, tengo que hacerla, eso es así, y bueno, hay que tener principios, hay que ser serio, todo esto se está desarrollando, y yo tengo como reglas así. Una de las reglas es que tú me dijiste que hay que todas las mañanas por escribir, aquí está escribir la línea que nadie escribe. No se puede investigar de esa empresa en Nueva York, en Toluca. Entonces, hay que tener ese sentimiento de originalidad y hay que tener voluntad de estilo también, hay que desarrollar el estilo que soy yo y el estilo de ser hombre. Muchos de los cuadros de mi casa lo ven, mi casa lo ven, pero sí cualquier lo costó, ¿no? Y bajó, o sea, un día tiene ejemplos. El ejemplo de los hombres que han hecho cosas que han marcado a tanto el historia del mundo. Y también yo pienso en la lectura, pero que hay que aprender todas las técnicas y para aprender todas las técnicas es necesario leer las novelas atentamente y hacer notas, subrayarlas. Sí, es un aprendizaje y hacer muy pacientes y también siempre hay que tener dónde escribir o con qué escribir. Si escribir un padre en un lápiz, siempre hay que tener. Siempre hay que tener una libretita. ¿Sí? Hay que tener una libretita porque se les puede ocurrir cuando están escribiendo una novela, una idea, una programa, en el metro, en el camión, etc. Entonces, y el género policíaco, yo creo que es un género bastante difícil, porque el género policíaco tiene que desarrollar una trama y no puede fallar. Y te digo que en este momento la novela policíaca mexicana es uno de los géneros más funcionados en el mundo, en el mundo. Yo creo que desde la mayoría de todo el traducido, o sea, de 10 o 11 idiomas, y la razón es esa, porque son novelas que están bien escritas. Porque bueno, si como decía Pablo, si lo de la Ciudad de México no iban a estar en novelas, pues imagínense los alemanes, franceses, italianos, griegos, romanos, búlgaros, ingleses, pero las dieron, y ¿por qué? Porque las novelas tienen virtudes, aparte del lenguaje claro, pero tienen virtudes, deben tener virtudes y están en desarrollo de cómo están escritas. Y siempre es como una novela es como una esfera perfecta y no debe tener un orificio de nada. Eso hay que trabajar. Entonces, y los otros ejemplos es que ¿cuánto dan los grupos para escribir Pedro Páramo? Pues dice de 10 años. ¿Cuánto tarda Fernando de Paz para escribir su novela? Pues 10 años. Ay, ¿tú puedo escribir una novela? Claro que no. Tengo 2 maestros que tardaron tanto de escribir su novela, ¿no? Incluso ustedes se hicieron hacer
Yo antes le hago una pregunta que se designa ciudadano, la pregunta sencilla. ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Qué estás leyendo ahora? Y luego siguen ustedes. Todo el mundo contento con estas reediciones de mi obra y mi novela próxima sale en enero, se llama La Sirena y el Cuidado, y es una novela sobre las elecciones pasadas que hirieron o mataron a más de 60 mujeres, y ese es el tema de esas novelas, y estoy escribiendo una novela de ciencia ficción para el 2027, espero que la puedan leer, y estoy leyendo una novela que se llama Las Furias, de una escritora de Sonora que se llama Daniela Belchuco. Yo veo los apellidos que tenemos en la parte, y claro, es una novela muy fuerte y tiene una gente que es absolutamente meticulosa, empieza resolviendo pues, la desaparición de una chica. Queremos despedirnos porque el tiempo se nos ha pasado, pero puedes seguir la charla con él de aquí, después en la firma de libros. Y además está la mesa con libros de él, que alguien gusta adquirirlos, se los sirve, hacer alguna pregunta personalmente, pues vamos a despedirlo con una frase. Donde están recolectando víveres, cosas enlatadas, cuestiones de su personal, sanitarias, algodón, cosas para relaciones, agua embotellada.